Hola hermano, ¿cómo te sientes? Te cambié la pregunta, no te pregunté cómo te sientes, ¿o sí? Sí te pregunté cómo te sientes. No te dije cómo estás, ¿verdad? Ok hermano, ¿cómo te sientes? ¿Bendecido, seguro? Ok, muy bien, gracias a Dios. En paz, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Discúlpame hermano, pero es que si yo no traigo cosas no soy feliz. Vamos a comenzar el día de hoy la enseñanza, ¿sale? Si no, luego nos gana el tiempo. Si me acompañas, vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de alabarte, de glorificar tu nombre, de exaltarte. Gracias, Señor, porque nos haces considerar nuestros caminos, nuestras sendas. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Señor, muchas gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que nos quitas, Señor. Porque en todo ello, Señor, algo nos quieres mostrar o nos quieres enseñar. Padre, dejo mi vida, mi corazón, mis labios, todo lo que soy delante de ti. Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Que se hable lo que venga de tu Santo Espíritu y no del hombre, Padre. Toma control del aire, de los ruidos, toma control de las distracciones, de los autos, toma control de todo, Padre, y permite que esta palabra, Señor, traiga fruto al 100%. Te damos muchas gracias y te damos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Disculpen, los jóvenes se van a quedar aquí porque ahorita le tocaba a nuestra hermana Raquel, pero ahorita anda un poquito afónica. Entonces los jóvenes se quedan aquí, ¿sale? Hermanos, ¿recuerdas qué serie estamos viendo? No los escuché, hermanos. Ya estamos en los valles, ¿va? Recuerda que vimos los montes, ahora vamos con los valles. Recuerda que el Señor daba una palabra donde le decía al pueblo de Israel, pues me van a conocer sus enemigos, que yo no soy Dios solo de los montes, sino también de los valles. Hemos visto cada parte de la armadura, partes de la armadura con cada uno de los con montes y valles. El día de hoy toca el valle de Ela. ¿Cómo se llama, hermano? El valle de Ela. Y hoy nos toca ver la parte de, ¿qué crees? Calzados los pies del apresto del evangelio. Entonces vamos a rellenar nuestro soldado. Entonces, una parte de la armadura. ¿Dónde podemos encontrar la armadura? En Efesios 6. ¿Sí es 6? Sí, creo que sí es 6. Ahí vas a encontrar la armadura. Y sería muy bueno, hermano, que escudriñaras cada una de las partes. Ahorita lo estamos viendo así como muy general. Pero hoy toca con este valle, calzados los pies con el apresto del evangelio. Y vamos a ver un personaje, hermano, que hace 8 días el pastor comentaba cuando siempre le pregunto, oye, ¿de qué vas a hablar el domingo? Y me empieza a dar un breve resumen. Y cuando me empezó a decir que iba a tocar a David hace 8 días, yo le dije, ¿qué parte de David vas a tocar en especial, no? Y ya me empezó a comentar, ¿por qué? Porque hoy también vamos a hablar de David. El valle de Ela, hermano, esta palabra Ela significa roble. Te acaban de entregar nuestra hermana Ivonne como un zurrón. Alcen su zurrón, hermanos. No lo metas porque lo vamos a ocupar ahorita. Quien no lo tenga, ahorita se lo pide. ¿Todavía sobraron, Ivonne? Se lo piden a Ivonne. Es un ejemplo, más o menos, no es a detalle, hermano. Es un zurrón. ¿Y qué es un zurrón? Donde se guardaban las piedras y estaba la onda para ser lanzadas. Esto lo traía David, ¿sale? Hermano, yo lo hice, no critiques cómo lo recorté, cómo lo pegué, porque eran bastantes. Solo pon atención porque cada uno de esas piedras que vienen ahí nos van a enseñar algo, ¿sale? El valle de Ela, la palabra Ela significa roble. ¿Qué es un roble, hermano? Un árbol. ¿Qué fruto da el roble? Fruto, da un fruto. El roble da un fruto, hermano. Ok, ahorita lo vamos a ver al final, ¿sale? Entonces, el árbol, aquí está un ejemplo de un roble, es muy grande. Se caracteriza por un
árbol demasiado duro, fuerte, ¿sale? Como hierro, ¿sale? Entonces, acompáñame a Isaías 52:7. Si estamos viendo calzado los pies con el apresto del evangelio, algo que tenía David es que iba y regresaba, usaba mucho sus pies para traer buenas nuevas. La palabra evangelio, hermano, significa buenas nuevas, buenas noticias. Y ahorita vas a darte cuenta cómo se confirma que David traía para donde el Señor lo pusiera, traía esas buenas noticias, esas buenas nuevas. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice la palabra de Dios: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas o buenas nuevas. En otras versiones, hermano, vas a encontrar buenas nuevas o el evangelio. Del que anuncian la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esto lo vas a relacionar con esta parte de la armadura que es calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Por qué razón se relaciona el valle de Ela con David y con esta parte de la armadura? Acompáñame a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a empezar a leer. Y yo te voy a invitar, aunque es un capítulo largo, hermano, que te des la oportunidad de degustar la palabra poco a poco. No nos vamos a ir rápido porque cuando leemos rápido no le entendemos, ¿sale? Primera de Samuel 1:7. Capítulo 17, del versículo 1. David mata a Goliat. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco, y Aseca, en Efes Damí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon, ¿en dónde? ¿En dónde acamparon los de Israel? Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Aunque Israel había acampado en el valle de Ela, muchos no van a lograr ver hasta acá, pero pon mucha atención. Acá está Soco, aquí estaba el valle de los filisteos, o el campamento. De un monte arriba, en la parte de arriba, estaba el campamento de los filisteos. Enfrente estaba el monte donde estaban los de Israel. En medio estaba el valle de Ela. Ahí se tenían que juntar para pelear, no arriba de los montes. ¿En dónde? Abajo, en el valle de Ela. Por lo regular, todo este territorio pertenecía a los filisteos. ¿Qué características, alguien me puede decir qué característica tenían los filisteos? Aparte de malos, grandes. ¿Todos eran altos, gigantes? No, porque estaban los filisteos de Gat, los filisteos de Ecrón, los filisteos de Asdod. Pero cada uno tenía su tribu o su raza, pero no todos eran gigantes. Pero algo que podemos observar es que todos eran guerreros, todos le hacían a la guerra. Entonces, continuamos con la lectura. Del 4 al 10. Vamos a ver aquí la descripción de Goliat, hermano. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat, de Gat. ¿De dónde era Goliat? De Gat, no era de Asdod, no era de Ecrón, era de Gat.
Dice, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina, y bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoger de entre vosotros un hombre que venga contra a mí. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Cómo vieron la actitud del filisteo, hermano? Arrogante, con orgullo, prepotente. ¿Cómo los encara? Y dice, pues ¿para qué se ponen en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Hermano, ¿en algún momento has sentido el menosprecio de alguien? En el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia. ¿Alguna vez lo has sentido? Yo creo que sí. Y fíjate, les dice una vez, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. 2 veces lo retó. Y no hacían falta más veces, porque este hombre era un grandulón, hermano, que dicen los que saben que eran más de 2 metros, los que este hombre medía. Y con toda la armadura que tenía, imagínate de qué tamaño y ¿cómo te sentirías al ver a esta persona llamada Goliat? Ahora, hermano, versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermano, ¿qué es el miedo? Una emoción. Un sinónimo de miedo, hermano. Pavor, angustia, espanto. Si Saúl, que era alto y estaba preparado para la guerra, con la autoridad que tenía, tuvo miedo y se empezaron a turbar, imagínate tú y yo, que viéramos un paladín como Goliat. Ahora, hermano, continuamos la lectura. Dice, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Hermano, dice efrateo de Belén. Los efrateos eran de Belén, los de Belén eran de Efrata. Tú vas a encontrar en la escritura, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Efrata. Efrata es Belén. En algunos profetas vas a encontrar Efratén de Belén. O en el Nuevo vas a encontrar en lo que conocemos como el Nuevo Testamento solamente Belén. Es lo mismo, es la misma ciudad. Por eso a los de Belén se les decía efrateos o efrateos de Belén. ¿Sale? ¿Qué significa Belén? Casa de pan. ¿Sale? Entonces, dice que David, ¿de dónde era? ¿De dónde era David? Lo acabamos de decir. De Belén, de esta casa de pan. ¿Sale?
Su papá se llamaba Isaí y su padre tuvo 8 hijos, contando a David. Pero 3 de sus hermanos eran ¿qué? Eran guerreros, hermano. 3 de los hermanos habían seguido a Saúl para hacer guerra a los demás pueblos. Pero continuamos, dice en el 14. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Hermano, David no solo era el encargado, nos comentaba el pastor hace 8 días, de llevar las tortas, de ir a vigilar a sus hermanos y verlos. También era encargado ¿de qué? De cuidar un pequeño remanente de ovejas. Y antes de eso, ¿qué crees? David le tocaba a Saúl. ¿Por qué le tocaba, hermano? Porque un espíritu malo atormentaba a Saúl, porque Saúl ya estaba dejando su primer amor, ya no dejó de escuchar al Señor. Entonces David cuidaba al rebaño y de repente lo veías que iba a subir donde estaba Saúl para tocarle. Y después terminaba esa labor y se iba nuevamente a cuidar las ovejas. Ahora entiendes por qué, calzado los pies con el apresto del Evangelio, David era un hombre que servía. Si tenía que servir a Saúl, lo servía. Si tenía que ir a cuidar sus ovejas, las cuidaba. No descuidaba. Ya empezó a descuidar ya cuando fue rey. Pero aquí vemos que era un hombre que andaba, dice aquí la palabra, había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Continuamos en el 16 y dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo ¿cuántos días, hermano? 40. ¿Cuántos? 40. Y en esos 40 ninguno se atrevía a combatir con Goliat por miedo. El número 40, hermano, en la escritura vas a encontrar muchos números 40. En el diluvio, en el desierto, con nuestro Señor Jesús en el desierto, ayunando. Este número es prueba, purificación, entrenamiento. ¿Sale? Continuamos con la lectura. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 16. Vamos en el 17. Y dijo Isaí, su padre, a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda para ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando ¿contra qué? Contra los filisteos. Ya había empezado la guerra, hermano, en el valle de Ela, pero no había todavía alguien que peleara ¿con quién? Con Goliat. Todavía no estaba ese valiente que también retara a Goliat y que dijera, yo voy a pelear contigo. ¿Sale? Y aquí quiero que pongas mucha atención. Porque, ¿cuántas piedras vienen en el zurrón que se te entregó? 5. Ahorita vamos a ver por qué 5. Una de esas piedras, hermano, vamos a identificar lo que dice aquí. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue en una carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito del combate. Y se pusieron en orden de batalla
Israel y los filisteos, ejércitos frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y cuando los varones de Israel que habían, aquel hombre huía de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa del Padre en Israel. Algo que yo quiero que pongas atención: a una de esas piedras, hermano, le vamos a poner el nombre de obediencia. ¿Sale? ¿Qué estaba haciendo David? Por ir a entregar la leche y los quesos a sus hermanos, ¿dejaba de descuidar sus ovejas? ¿Dejaba de desobedecer a su padre? Una característica que vamos a ver de David antes de pelear con el filisteo es que era un hombre obediente. Era un hombre que practicaba la justicia. Y la justicia en la palabra de Dios es obediencia. Continuamos. Esa es una de tus piedritas, hermano. ¿Sale? Continuamos. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el opropio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Vemos que una característica de David era la obediencia. La segunda, hermano, ¿qué podemos notar en estas fracciones que acabamos de leer? Él pregunta: ¿y qué le van a dar? ¿Y quién es este paladín? ¿Y qué le van a dar de recompensa? ¿Por qué están permitiendo que este incircunciso venga y hable? Y su hermano Eliab, que era uno de los guerreros, va y lo confronta y le dice: ¿para qué has venido? También lo menosprecia. Le dice: tú no eres del ejército, tú deberías de estar cuidando tu poquito rebaño de ovejas. Pero ¿qué crees que podemos ver en David? En el valle anterior veíamos la identidad de hermano. Algo que tenía David era que tenía identidad. Y su identidad no era porque él se la había dado solito, por orgullo, por soberbia, como su hermano lo estaba diciendo. Su identidad se la había dado Dios. Y ahorita vamos a ver cómo lo confirma la Escritura. Tu segunda piedrita, hermano, es la identidad. ¿Quién aquí tiene miedos, hermano? Alce su mano. ¿Quién tiene ese miedo que parece ese gigante, ese Goliat? ¿Así ves tu miedo de grande? ¿Crees que en algún momento puedas vencer el miedo que le tienes a ese gigante? ¿Crees o no? ¿Sí? Ok. Necesitamos tener obediencia. Y la segunda cosa, identidad. ¿A David le importó lo que dijo su hermano? Por ser su hermano, ¿sabes qué hubiera hecho David? Si hubiera entristecido y hubiera dicho: sí, tiene razón, yo nada más vine a dejar la leche, los quesos, lo que me encargó mi papá y me regreso. No, él tenía identidad tan profunda, tan arraigada en el Señor, que fíjate lo que acontece. Del 29 al 32.
Dice la palabra de Dios. Tu segunda piedrita, identidad. 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Cuando su hermano le dice: ¿tú qué haces aquí? Vete a cuidar las pocas ovejas que tienes. Él demostró que tenía identidad, porque fíjate lo que le dice en el 29. ¿Qué he hecho yo ahora? O sea, ¿qué te hago el yo estar aquí informándome? ¿No es esto mero de hablar? Hay que actuar. No hablen, actúen. Enfrenten al filisteo. Y dice que David fue y le dijo a Saúl. Pero fíjate lo que dice en el 33. Dijo Saúl a David: no podrás, en 33, versículo 33, bueno, desde el 32, dice David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David tenía obediencia. David tenía identidad. Pero ¿por qué tenía obediencia? ¿Por qué tenía identidad? Por algo que muchas veces tú y yo perdemos, hermano, cuando vemos al gigante. ¿Qué crees que sea? No. La comunión con el Señor. Tu tercera piedrita, la comunión. Porque tú ves al gigante. Pero cuando me tocó compartir la última vez, te dije, David no veía al gigante que tenía enfrente. Él veía al poderoso gigante que venía al lado de él. Y por eso David dice: yo iré y pelearé por él. Él no se fijó en su edad, en que era cuidador de ovejas, en cuán grande estaba Goliat. Él creyó en el Dios Todopoderoso, que pelea nuestras batallas, aun cuando parecen derrotas, aun cuando son miedos. Y que tal vez, hermanos, muchos saben tus miedos y muchos tal vez no. Muchos los traes aquí guardando tus miedos. Pero es necesario enfrentarlos, hermano. Fíjate lo que continúa la lectura. David estaba tan seguro de la comunión que tenía con el Señor, que fíjate lo que acontece, y Saúl le responde en el 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y yo lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, toda la armadura, y todo su cayado en su mano, y escogió
y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el Filisteo. ¿Qué podemos observar aquí, hermano? Ni porque Saúl le había dicho, eres un muchacho, no estás entrenado, no lo vas a poder hacer. Goliat desde muy joven ha sido preparado. ¿Se echó para atrás? ¿Qué hizo? Fue valiente. Y aunque él no había sido preparado aparentemente como soldado, ¿quién sí lo estaba preparando? La siguiente piedrita, que son las 4 de tu lado izquierdo, derecho, perdóname, estoy descoordinada, hermano, perdón. Es preparación. Tal vez ninguno de los que estamos aquí nos estamos dando cuenta de la preparación que el Señor está haciendo con nosotros para ir a enfrentar ese miedo, esa enfermedad, ese juicio, esa lucha. Pero Dios sí nos está preparando. ¿Cómo preparó a David, hermano? Primero, poniéndolo al cuidado de unas pocas ovejas. Porque si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondrá. Lo preparó. ¿Qué tenía que hacer con esas ovejas? Apacentarlas. No solo apacentarlas, cuidarlas. Ninguna se tenía que perder porque sabía que su padre le iba a cuestionar y le iba a ir muy mal. Tuvo que cuidarlas contra osos y contra leones. Lo estaba preparando el Señor. Y tú y yo, a través de su palabra, el Señor nos prepara, hermano. Pero si no tenemos esa comunión, esa intimidad, pues no podemos tener esa identidad del Señor y mucho menos esa obediencia. ¿Qué crees que pasó? Yo sé que muchos ya se saben bastante esta historia. Si tienes oportunidad y tienes marcatextos, subraya la parte donde escogió 5 piedras lisas, ¿sale? Porque ahorita vamos a entrar en esa parte. Aunque ya llevamos 4, todavía no vamos al secreto, hermano, ¿sale? Del 41 en adelante. Y el filisteo venía andándose y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Imagínate qué pensaría el filisteo. ¿Tú qué pensarías, hermano? No, este muchachito me va a vencer. Y luego rubio y guapo. No, ha de ser bien delicadito este muchacho. De un patadón lo voy a mandar al otro extremo del monte. Lo menospreció. Y dice en el 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermano, muchas veces queremos pelear
nuestras batallas con una armadura que no es de nosotros. Saúl le quería poner su armadura ¿a quién? A David. ¿Tú crees que este muchacho iba a poder? No, él mismo dice David, yo no he practicado con esto, yo me siento libre así con mi onda y con mi piedra. Yo no necesito otra cosa más que esto, porque así el Señor lo había preparado. Hermano, tenemos que luchar con lo que Dios nos ha entregado, no con lo que le entregó al hermano, no que le entregó al otro hermano, no. Con lo que Dios te ha dado a ti, con eso vence tus batallas. La armadura no era de David, era de Saúl. ¿Qué otra cosa podemos ver? Goliat traía una armadura física. ¿David traía una armadura física? Él traía su armadura dentro de él. Tú y yo podemos decir, yo me sé la armadura de Efesios 6 y necesitamos andar vestidos de soldados para demostrar que tenemos la armadura. Porque la armadura está aquí adentro. Se ve en nuestros actos, en nuestros frutos. Continuamos, ¿qué más pasó? Dice, en el versículo... Ay, hermano, ya se me movió el ojo. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio de prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada en él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? David no traía ni espada ni armadura. Pero David sabía que su espada era la palabra de Dios, que su armadura la tenía muy interna. Y ahora sí, hermano, ¿cuál es tu piedra que está en la honda, en tu zurrón que se te entregó? Es fe. Mientras, algo que podemos ver en el texto de la palabra es que Goliat le empezó a decir, ¿qué soy yo, perro? ¿Qué esto? Que empezó a hablar. ¿Qué hizo David? No le dice nada hasta el final. Le dice, cuando Goliat le empieza a decir, y te voy a matar, ya después él sí le contesta, pero primero, hermano, si te das cuenta, David escucha lo que el paladín le está diciendo. Pero yo creo, hermano, que David estaba observando cómo iba a estar esa batalla y en qué momento iba a sacar la honda y en qué momento iba a sacar la piedra. Muchos dicen que escogió 5 piedras porque Goliat tiene otros 4 hermanos, lo confirma la escritura. No sabemos por qué David escogió 5 piedras, el texto no te lo dice. Tal vez, y también dijo, si no le doy a la primera, pues saco la segunda y le doy, y si no le doy, pues a la tercera y a la cuarta y a la quinta, ¿no? No sabemos, la palabra del Señor no nos lo dice y no hay que añadir ni quitar, ¿no? La palabra también lo confirma. Pero algo que podemos ver es fe. Él no sacó espada, no. Fue corriendo, hermano, y empezó con la ¿qué? Con la honda. ¿Cuántas piedras utilizó? 1 de 5. ¿Por qué nada más 1? Porque estas, hermano, ya las estaba haciendo. La obediencia ya la practicaba. La identidad ya la practicaba. La comunión ya la practicaba. La preparación ya la practicaba. Y la fe la usó en ese momento. Hermano, para salir al valle y derrotar esos miedos que tenemos, esas situaciones complicadas que no le vemos como que, híjole, esa luz, tenemos que aprender de David. Obediencia al Señor, identidad de parte del Señor
comunión con el Señor, estar preparados en el Señor y actuar. Porque dicen que la fe sin obras es que, hermano, muerta. Y las obras no te salvan, ¿eh? Las obras son el fruto de que alguien dio la vida por ti, que es Jesús. Las obras no te salvan. Pero si decimos tener fe, hay que poner en práctica nuestra fe. Vamos a concluir ya con la lectura y dice en el 52: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sairín hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo. ¿De quién? ¿Cómo se presentó David? No le dijo: de Isaí, de ese que tiene sobrenombre Isaí. Dijo: de tu siervo Isaí. Porque ante todo, hermano, humildad. Cuando perdemos, ¿cómo dice ese dicho? Los pies del piso. Si estoy mal, me corrigen, hermano, porque yo cambio los dichos. Cuando perdemos los pies del piso, entonces, hermano, tampoco puede actuar el Señor. Porque a Él no se complace de los soberbios, de los insensatos, de los orgullosos. Dijo: soy hijo de tu siervo. La palabra siervo en nuestras Biblias nos la tradujeron, bonito se escucha, pero en el original es esclavo, hermano. La palabra siervo es doulos y es esclavo. Aquí, cuando tú lo lees en original, está diciendo: de tu esclavo Isaí, de aquel que te sirve. Hermano, ¿te acuerdas de las piedras? ¿Sí te acuerdas o no? ¿Cuál era la primera? Obediencia. Hay que tener obediencia. ¿Identidad en quién? ¿En una doctrina? No, hermano, en el Señor. La comunión con el Señor. Tu preparación, hermano, es a través también de la intimidad, pero el Señor te va a preparar en tu trabajo, te va a preparar en el servicio en iglesia, te va a preparar cuando andes en la calle, te va a preparar cuando estés en escuela. Todo el tiempo vamos a tener ese examen de preparación. Y la fe, que es fidelidad. Observar, escuchar, obedecer. Poner en acción. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cómo se hacen las piedras lisas de un arroyo o de un río? Gloria a Dios. Las piedras lisas no nacen lisas, hermano. Las que tú tienes en tu zurrón no nacieron así. Como bien lo comentaba nuestra hermana Nazaret, las piedras son toscas, son ásperas. Pero cuando están en el río o en el arroyo, el golpeteo del agua las va ¿qué? Formando. Y no solo eso, el roce con otras piedras las hace lisas. ¿Has tenido roce con alguna piedra? ¿Quién es el agua de vida, hermano? El agua de vida es Jesús. El agua de vida es Jesús. Las demás piedras, hermano, son tus hermanos, tus familiares. ¿Cómo te va a estar formando el Señor para que tú seas una piedra lisa?
a través del agua que te va a estar lavando, y es Jesús. Pero también a través del roce que tienes con unos y otros. Y no quiere decir que le agrade al Señor el pleito, no me malinterpretes. Pero todos aquí tenemos formas diferentes de pensar, de actuar, gustos diferentes, nos gustan colores diferentes, formas diferentes. Y en algún momento no vamos a cuadrar con algún hermano. Pero ese roce te está haciendo ¿qué? Crecer, prepararte. Solo así se forman las piedras lisas. Pero muchos no queremos pasar ese proceso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque preferimos huir de nuestro Goliat. ¿Qué sería nuestro Goliat en este momento, hermano? ¿Una enfermedad? ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Hijos? ¿Rechazos? ¿Pareja? ¿Problemas? Esos son los miedos de hoy en día. Pero si vamos, hermano, al agua de vida, vamos a tener esa victoria. El problema es que queremos victoria sin quebranto. No queremos ser lastimados, no queremos que nos estén rozando, porque el roce duele, hermano. El roce duele, te causa escozor, te lastima. Pero es una manera, hermano, de que el Señor te esté preparando para la batalla. Si quieres victoria, hermano, tiene que haber quebranto. Y si quieres resultados, por supuesto tiene que haber formación. Y la formación en muchas cosas es agradable, pero en otras tantas no nos gusta. David vio el tamaño de las piedras, hermano. Vete al versículo donde dice que escogió piedras lisas. ¿Qué dice? Alguien que lo lea fuerte, fuerte y claro. Sí lo subrayaste, ¿verdad, hermano? ¿No? Es el versículo 40. Fíjate, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. Dice que las escogió. Él tenía que ver que todas fueran lisas, que todas ya hayan sido preparadas para el ¿qué? El lanzamiento. Si él escogía una áspera, una que no estaba en el arroyo, dentro del arroyo, yo creo que no le da directamente a Goliat. Porque el propósito de ser lisa, cuando le da con la piedra a Goliat, eso no fue lo que mató a Goliat. Solo fue que se desbalanzara y se tirara para atrás. Ya después el posterior lo mata cuando le corta la cabeza. Hermano, él tuvo que ir a escoger esas piedras. Y te quiero decir algo. No es el tamaño de la piedra. No es que él se pusiera a ver, este está más grande, está más chiquita. Tal vez si está más grande le voy a dar más rápido. Si está más chiquita, tal vez le entre en el ojo. No, hermano. No es el tamaño de la piedra, sino cómo ha sido moldeada. ¿Cómo ha sido moldeado, hermano? Podemos decir, tengo 30, 20 años de cristiano. ¿Realmente has sido moldeado? ¿Realmente has ido al arroyo, a esa agua que es Jesucristo, y has permitido que te moldee, aunque a veces digas, no me está gustando? Híjole, sí duele, Señor. Porque solamente así. Y no es porque la piedra, hermano, tuviera el poder en sí misma. No es que la piedra iba consagrada. No. La piedra no tenía poder. Sino que, ¿qué crees? Esa piedra estaba en las manos correctas. ¿Por qué en las manos correctas? Porque no era por métodos humanos. Era por obediencia, por identidad, por comunión, por preparación y por fe. Te decía hace un ratito, a veces queremos luchar y vencer,
con estrategias, con armaduras que no son de nosotros, con problemas que no son de nosotros. Cuando Dios quiere que luchemos con lo que Él nos dio. ¿Qué le había dado a David? Unas pocas ovejas, un rebaño, lo mandaban para allá, para acá, y él iba donde lo mandaran. Y es más, no usó una armadura de soldado. Usó la honda con su piedra o sus piedras que el Señor lo estaba preparando. Hermano, su fe de David no estaba en su honda, en su piedra, sino en el Señor de los ejércitos. Y para concluir, hermano, te voy a dar un consejo en el Señor. Antes de pasar por el campo de batalla, por el campo del roble, por el valle de Ela, hay que pasar por el arroyo. Porque en el arroyo vamos a ser limpiados, transformados. No quieras ir a luchar sin antes haber pasado por el arroyo. ¿Cuál arroyo? Del Señor. Busca tiempo, hermano, en el río de Dios. Busca momentos de silencio para que Él te hable. Acepta tu proceso o tu valle. El roce que tenemos con otros, con otras personas, hermano, va a moldear nuestro carácter. ¿Estás listo para salir a pelear con el gigante, hermano? ¿Sí o no? ¿En dónde deben de estar tus piedras? ¿En dónde las traía David? ¿En dónde? Acá está, el zurrón. Tus piedras deben de estar en el zurrón. Ah, hermana, tengo que estar todo el tiempo con una bolsita y con piedras. No, hermano. Las piedras que son o representan obediencia, identidad, comunión, preparación y fe, deben de estar en nuestro corazón siempre. Porque no sabes cuándo va a salir el gigante y te va a retar y te va a decir: ahora sí, cristianito. Ahora sí, hermanito. Ahora sí, atalaya, como le dicen a mi hermano. Ahora sí. Vamos. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Echarte a correr? ¿Tener miedo? ¿O vencer al gigante? Hermano, no veas tus situaciones como lo veía Saúl y su ejército. Ve a tus gigantes, a tus miedos, a tus problemas, a tus situaciones difíciles, a tus valles. Velas como las veía David. Que confiaba en que tenía un Dios grande y poderoso. Y que ¿cómo le llaman? El Señor de los ejércitos. ¿Cómo le llaman, hermano? ¿Por qué le llaman el Señor de los ejércitos, hermano? Porque Él pelea nuestras batallas. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que le comentes al Señor tus miedos que tienes. No sé cuáles sean, hermano, pero que se los comentes. El roble da un fruto. Es este fruto. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? La bellota. ¿Y qué crees? Esta bellota se la comen las ardillitas. Por eso siempre andan en los árboles, porque les gusta buscar este fruto. Cuando tú la comes, luego, es dura, áspera, amarga. Pero cuando la empiezan a poner en el agua, le empiezan a tener ese procesamiento, es dulce y se puede comer. Tú y yo tenemos que pasar en el arroyo del Señor, que Él sea nuestra agua, para estar limpiándonos constantemente. Y que sí, muchas veces no vamos a estar de acuerdo unos con otros, hermano, pero cuán importante es darnos cuenta que el Señor está haciendo procesos en nuestra vida. Cuán importante, se hablaba ahorita, si me tengo que poner a cuentas, me pongo a cuentas. Si tengo que pedir disculpas, pido disculpas.
por favor a los demás, por beneficio espiritual. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque aunque esta historia la hemos leído muchas veces, nos damos cuenta que al escudriñar de tu palabra, hay palabras de vida eterna. Señor, aquí está tu pueblo. Y tú sabes, Señor, que todos tenemos uno o más de dos miedos. Y aunque para muchos nuestro miedo pueda ser insignificante, para ti no, Padre. Por eso, Señor, en esta hora queremos agradecer tu palabra, pero sobre todo es poner delante de ti nuestros miedos, nuestros Goliat, nuestras aflicciones, nuestros gigantes. Porque sé que muchos de mis hermanos tal vez se lo han compartido a alguien más, ese miedo o esos miedos. Pero sé que también muchos de mis hermanos lo han guardado y atesorado. Señor, tú eres aquel que examina el corazón y los pensamientos más íntimos. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestros miedos, cuál es eso a lo cual le huimos. Tú sabes aquello que es que nos trae constantemente en esa situación, Padre, para afligirnos, para entristecernos. Señor, no sé cuál sea el miedo de mis hermanos, si sea una enfermedad, si sean los hijos, si sea la pareja, si sea, Señor, alguna situación difícil, alguna tribulación, no lo sé, Padre, pero tú sí lo sabes. En esta mañana, Padre, nos queremos poner delante de ti para que nos ayudes. Señor, permítenos verte como ese poderoso gigante. No permitas que nuestro miedo nos paralice, Señor, porque tú nos has mandado a esfuérzate y sé valiente. Cobra ánimo, anímate que yo estoy contigo. Señor, ayúdenos, porque son tantas los miedos o los Goliat, Señor, que a veces caemos en pánico. Pero, Señor, tú eres el poderoso gigante. Tú eres el Señor de los ejércitos. Aún, Padre, si ese pecado lo vemos como un gigante de que continuo a continuo caemos, Señor, ayúdenos, Señor. Ponemos delante de ti todo aquello que vemos como gigante, que sentimos que no podemos vencerlo, Padre. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a hacer esa piedra lisa, Padre, a ser moldeados, Señor, por ti. Señor, tú eres el agua de vida, tú eres ese arroyo, Señor. Permítenos, Señor, entrar a esas profundidades del arroyo, Señor, para ser moldeados, para ser preparados, Señor. Permítenos andar en obediencia, Señor. Permítenos andar en comunión. Permítenos andar en intimidad contigo. Permítenos tener esa fe, Señor, y ponerla a cabo, Señor. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque el valle de Ela, que significa roble, Padre, Señor, nos haces ver, Señor, que no es cuánto hacemos, cuánto tiempo llevamos, sino en cómo, Señor, andamos en ti. No es el tamaño de la piedra, no es cuánto tiempo tenemos de creyentes, Señor, es cómo lo estamos haciendo. Señor Jesús, ayúdenos, Señor, ayúdenos, porque sabemos que se nos puede presentar ese valle de Ela, Padre, y que podemos, Señor, tener enfrente a ese Goliat o a varios Goliat, pero que queremos, Señor, agarrar esa piedra de la fe, Padre, e ir mirando hacia el blanco que eres tú. Ir contigo, Señor, a luchar nuestras batallas, no con armaduras de alguien más, no, Señor, con ayudas humanas, sino con tu Santo Espíritu. Porque tu palabra dice, Señor, que no es con fuerza, sino es con tu Santo Espíritu. Padre, muchas gracias
por otro valle más. Permítenos andar prestos con el calzado del Evangelio, que a donde nos lleve, seamos valientes, Señor, para poder llevar esas buenas noticias, así como David. Señor, ayúdenos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, Dios te bendiga. Guarda tu zurrón. Sigue escudriñando sobre estas piedras. ¿Vale? Dios te bendiga, hermano.